bendigo a aquellos que por voluntad propia han venido a la casa del Señor, pero yo sí puedo decir, solo el Señor propició todo para que yo llegase a sus pies. Yo no iba por mi cuenta. La única razón por la que yo iba las primeras veces a una iglesia cristiana era porque estaba enamorado de esa negra hermosa. Y uno enamorado va a cualquier parte, ¿yo? Por eso uno tiene que saber de quién enamorarse. Porque uno enamorado va a cualquier parte. A Dios gracias, la hermana. Aleluya. El ángel de bella figura que me envió el Señor me invitaba para la iglesia. Pero ¿a dónde te invita la persona que está a tu lado? ¿Entiendes? Interesante, ¿verdad que sí? Así que por eso es importante relacionarte con gente que te impulse en el caminar de fe, que te incite a caminar en fe, que te ayude a caminar y a pelear la buena batalla de la fe. Mire, qué maluco es, bueno, yo le voy a ser sincero, el que la invitaba a echarse a perder a ella era yo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? A mí me encantaban las fiestas. A mí me encantaba todo este ámbito de los sonidos gigantes, de las minitecas, de ser DJ, de trabajar en este tipo de cosas. ¿Y a dónde nos íbamos a congregar? A todos lados menos a una iglesia cristiana. En los primeros años de enamoradito, ¿me entiendes? Cuando uno está así lo más, ¿me entiendes? Hipnotizado, embelesado. Fuimos a la iglesia Oración Fuerte al Espíritu Santo y yo ya estaba, oh amigo hermano, paro de sufrir. Yo ya estaba hablando portugueseño ahí, ¿no? Después fui a otras iglesias, conocí varias iglesias por causa de mi esposa. Yo no quería ir, pero como le digo, uno enamorado va a cualquier parte. Así que por eso es que también la Biblia dice que no pueden estar juntos dos si no están de acuerdo. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Es muy simple, es muy sencillo. Hay que llegar a un acuerdo. Y esto es parte de la introducción de la bienvenida, pero con esto cierro en cuanto a esto. Cuando mi esposa y yo decidimos tomar el desafío de comprar el auto, de adquirir el auto a través de un crédito, en un momento no teníamos el dinero, pero llegó la oportunidad. Pero resulta que tuvimos que ponernos de acuerdo porque cada uno pensaba diferente. Y para ponernos de acuerdo en una meta, en un proyecto familiar, sí, familiar, no solo personal, usted podrá creer que pasaron por lo menos 2 o 3 años en ese proceso. Nunca era que discutíamos, es que siempre poníamos las opciones sobre la mesa, nuestra capacidad y todo eso. Pero cuando ya llegó la hora en que podíamos ir a la agencia, nosotros teníamos no una, sino varias opciones de puertas y de elección que podíamos tomar. Mi esposa sabe muy bien que yo no quería en primera instancia un auto familiar porque quería un auto de trabajo, pero sabía que el auto podía trabajar con las aplicaciones en mi caso. Entonces estábamos entre un auto para trabajo pesado como camioncito, ¿verdad? O un auto que fuera familiar y que pudiese también trabajarse a través de las aplicaciones. A fin de cuentas, todas las cosas se fueron pesando, se fueron poniendo sobre una balanza. Vimos qué puertas se abrían y qué puertas no, y nos quedaron las dos opciones que tenían choque. Pero para llegar a eso tuvimos que ponernos ¿de qué? ¿De acuerdo? Para ponernos de acuerdo. Y hay personas que, como decía el viernes, creo que fue el viernes, que es tan difícil acá en Chile ponerse de acuerdo aún para la cantidad de café y de azúcar que se le coloca a la bebida de cada uno, que cada uno prepare el café a su gusto. Cosa que no pasaba en nuestro país porque te servían el café como venía y así tenías que tomártelo. Pero aquí no, eso está muy dulce, no, eso está muy simple de azúcar, no, ¿por qué una sola cuchara de café si a mí me gustan 2 cucharas de café en esa medida? Entonces el poder del acuerdo es tan valioso que te lleva al éxito, y el poder estar de acuerdo con el Espíritu Santo a que te dirija a ti es uno de los mejores acuerdos que tú puedes tener, porque la carne no te va a querer hacer obedecer la voz de Dios, pero el Espíritu que habita en ti te hace decir: mi carne no quiere, pero sé que me conviene, así que yo busco al Señor mientras pueda ser hallado. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso?
Bueno, si a usted le está costando ponerse de acuerdo con su esposo o su esposa, encomiéndeselo al Señor. Hágale una oración, ¿verdad? Dele una agüita de esas milagrosas que le hacen ver a San Pedro. No. Póngalo en oración, ¿verdad? Mi esposa fue más, ¿cómo es? Más democrática, o no sé cómo decirlo. Dijo, o me lo transformas o te lo llevas. Pero esto sí es terrible, ¿vale? Aleluya. Porque no lo quiero compartir con nadie, Señor. Así de simple. Ella decía, o lo transformas o te lo llevas. Esta sí es egoísta, ¿verdad? Pero Dios gracias, el Señor me dejó por aquí, porque todavía tenía propósito conmigo. Aleluya. Aleluya. Algunos ya dicen, Señor, llévatelo, porque ya no quiero ni pelear contigo. Bueno, vamos a ir rápidamente a 1 Corintios, capítulo 3. Y recuerde esta reflexión cuando esté en su casa y tenga que decidir entre hacer una cosa o servirle al Señor. Usted se va a dar cuenta que su espíritu y su carne les cuesta ponerse de acuerdo. Entonces toca obedecer al que pesa más, ¿sí? 1 Corintios capítulo 3. Hace días atrás nosotros conversamos y estudiamos un poco acerca de quiénes somos nosotros colaboradores en Dios, y fue la primera parte del capítulo 3 de esta carta de los Corintios, donde había una disputa entre a quién le pertenecían, si a Pablo o a Apolo. Bueno, pero ellos dejaron claro que ellos eran siervos del Señor, colaboradores del Señor, y que no importaba quién sembraba, ni quién regaba, ni quién cuidaba, sino que el crecimiento lo daba, ¿era quién? Lo daba Dios. Pero más adelante en este capítulo ya el apóstol Pablo, él se pone más como arquitectónico en este caso, ¿no? Se pone en una posición de perito arquitecto en el verso 10 en adelante. Y Pablo nos deja una reflexión bien curiosa que quiero leer para terminar hoy lo que fue la enseñanza del día jueves. ¿Cuál fue el título que dimos para el día jueves? Trataba de que un plan sin Dios fracasaría. No lo anotó, yo se lo dije, no lo anotó. No todo, no. No se preocupe. Mire, una fe que construye sobre una base sólida. Una fe que se construye sobre una base sólida. Yanni, tú estabas allí, ¿verdad? Una fe que se construye sobre una base sólida. Dice 1 Corintios 3:10 en adelante, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, que la Biblia lo menciona como la roca, ¿verdad? Pablo lo menciona como un fundamento muy firme, ¿vale? Ahora dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, cualquiera que sea la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿la qué? La probará. No sé si tenemos la misma, es parecida. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si se quema la obra de alguno, él sufrirá pérdidas. ¿Él sufrirá qué? Pérdidas. Es curioso porque aquí la Escritura habla de pérdidas, ¿verdad? Pero también dice, si bien él mismo será salvo. Esto es muy curioso. Y esto es otro tema, porque esto apunta en parte y en gran parte al tema de la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo. Pero obviamente, y volviendo al tema, no es que vamos a aprovecharnos de esa gracia salvadora y hacer lo que queremos, ¿sí? Ahora, la Escritura dice en el 16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?
si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Dice el siguiente versículo y lo dejamos hasta ahí. Nadie se engañe a sí mismo. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue el título, mi hermano Brandon, de la enseñanza? Este jueves. Una fe que se construye sobre una base sólida. Una fe que se construye sobre una base sólida. Perfecto. Nosotros hablamos acerca de la Torre de Babel, donde había un pueblo que se había hecho grande, tenían una misma lengua, tenían mismos pensamientos y decidieron hacer un proyecto de una ciudad, de construir una torre, de hacerse un nombre. Y todo esto estaba muy lindo y la Escritura dice que Dios mismo mencionó que nada les iba a hacer detenerse de ese proyecto, ellos lo iban a lograr. Es increíble porque el poder del acuerdo estaba en medio de este pueblo, pero lo que no estaba en medio de este pueblo, según los escritos, era el deseo de agradar a Dios ni de honrar a Dios. Por esta y otras razones que Dios no me dijo, sino por esta razón que yo veo, Dios decidió entorpecer la construcción de esta obra que ellos habían comenzado. ¿Qué impacto iba a tener esta obra que Dios decidió realmente dispersarlos, confundirlos? ¿Qué impacto iba a tener? No lo sé, pero Dios, sabiendo las cosas de antemano, Él decidió detener la obra de esta construcción, dejando claro con la enseñanza del jueves pasado que si Dios no está en medio de la obra, por más que usted se esfuerce, no se va a lograr. Que no importa lo que usted comience en ciertos proyectos, si la mano de Dios no está con usted, eso no se va a lograr. Puede usted pelear, puede usted hacer lo que quiera. Otro ejemplo de esto fue el movimiento de Nehemías y el deseo de Nehemías de reconstruir los muros. Y por mucho tiempo ellos habían sido esclavizados, habían estado llevados por fuerza a otro lugar, habían sido deportados a otro lugar. Y su lugar de origen, su ciudad, la ciudad donde estaba el templo, había sido, pasada a fuego, destruidos los muros que protegían la ciudad, y empezaron ellos, a acostumbrarse al vivir que había allá, pero Nehemías tenía en su corazón el hecho de saber que la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Me corrigen cualquier cosa, y también sus muros habían sido derribados, habían sido dañados. Entonces, en un mover de Dios, en un despertar de Dios a través del corazón de un rey, después de mucho tiempo, a Nehemías se le da la oportunidad de ir a reconstruir los muros, de reedificar la ciudad y con el tiempo de restablecer el culto a Dios dentro de la casa de Jehová, que había sido construida para eso específicamente. Pero una de las cosas asombrosas en esto es que aunque el rey de ese tiempo le había dado la autorización para hacerlo, no faltaban los que querían entorpecer la obra del Señor, ponerles trampas y detenerlos o destruirlos de ser posible. ¿Qué pasó al final de todo esto? Que en el tiempo de Dios, bajo la dirección de Dios, con la voluntad de Dios y el deseo ardiente del corazón de Nehemías, del pueblo que lo acompañaba, pudieron reedificar el muro, pudieron restablecer con el tiempo la adoración en el templo, pudieron muchos volver a su lugar de origen, pero nunca faltaron las pruebas. Pero aunque estaban las pruebas, Dios estaba con ellos y Dios les dio la victoria para volver al lugar que les correspondía a ellos. Si esto se hubiese hecho fuera de la voluntad de Dios, hubiese sido un caos total, porque hubiese sido muerte por causa de rebelión al rey que los gobernaba. Otra cosa que podemos ver es en el tiempo de Moisés también, cuando Dios les dice: vayan a la ciudad, tómenla, tomen posesión, conquístenla. Pero vinieron los espías después de estar un tiempo revisando la ciudad y le dicen al pueblo que hay gigantes impresionantes que se los iban a comer como nada, que no había posibilidad.
10 de los 12 espías que estuvieron en esta labor infundieron miedo en el corazón del pueblo, pero 2 le decían: mira, es que esta es una tierra que fluye leche y miel. Y recuerden que Dios nos ha dicho que vayamos, que los comeremos como pan, que nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y que lograremos. ¿Qué pasó? Que las grandes masas se atemorizaron y no fueron cuando Dios les dijo. Ahora, cuando Dios les da una sentencia de irse a vagar por 40 años en el desierto, resulta, pasa y acontece que el pueblo no quería ir al desierto. Ahora sí querían ir a conquistar la ciudad. Pero ellos se fueron sin la bendición de Dios y lo que sufrieron fue pérdidas. Lo que sufrieron fue un ataque que casi los elimina. Porque cuando Dios no está en el asunto, póngale usted la firma, no es capaz nadie de levantar lo que quiere hacer. Cuando no se hace en el tiempo de Dios, también hay cierta complicación en cuanto a esto. Y la Torre de Babel, volviendo allá, nos damos cuenta que ese proyecto quedó completamente abandonado. Quedaron avergonzados los pueblos, fueron esparcidos. Pero en la Escritura a nosotros se nos insta, escuche bien, primero a entender una cosa, que debemos de estar en acuerdo con lo que Dios quiere y con lo que Dios dice. Y Dios, para construir una fe sólida y para levantar cualquier proyecto o para comenzar una obra, si Dios te está moviendo, si Dios está moviendo tu corazón a levantar una obra, a comenzar un ministerio, a comenzar, digamos, una labor dentro de tu iglesia, tienes que entender que Dios necesita que tú estés parado en una base firme, como lo es la roca. Mateo 7 habla acerca del consejo que recibe el prudente de poder construir sobre la roca, porque la Escritura dice que este hombre fue prudente porque construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos y todas las embestidas que hubieron, ¿qué pasó? No se movió de ninguna manera la edificación ni sufrió pérdida. Generalmente nosotros como constructores no tenemos mucha conciencia de lo que es la base, y decía el jueves esto, ¿vale? Pero resulta que en la obra del Señor, la base, la roca, el fundamento es Cristo plenamente. Ahora fíjese usted, supóngase que usted contrató a un ingeniero o un arquitecto para que diseñara la mejor base sobre el terreno que usted quiere construir su casa. Pero le dijo al ingeniero y al arquitecto: déjemelo solo hasta la base, que yo me encargo de construir mi casa sobre esa base. Entonces, ahora la responsabilidad no es plena del ingeniero o del arquitecto. Lo que se construya de ahí para arriba es responsabilidad mía. ¿Amén? Amén. Generalmente en Venezuela nunca construimos con madera ni con metalcom, nunca construimos con esto, sino que es estructura, ¿cómo? Estructura sólida. No se utiliza en algunas ocasiones, en todo el tiempo no se utiliza zinc o acerolí, lo que se conoce allá, sino que muchos utilizan losa metálica para lanzar una segunda planta, ¿verdad? Losa acero. Pero acá hemos visto muchísimos tipos de edificaciones y sin embargo me asombra la capacidad que tienen para resistir los temblores las casas de madera, eso me asombra. Pero cuando nosotros vamos a un terreno establecido, a una base sólida, nos queda contemplar cómo queremos construir en la parte de arriba nosotros. Usted sabrá que si usted quiere construir una segunda planta, usted tiene que tener una base sólida, un primer piso mucho más sólido y en lo posible un segundo piso más ligero que el de abajo para que la casa resista. Pero cuando construimos sin conocer, podemos construir mal. Cuando construimos sin entender cómo es la proporción de los materiales o qué materiales debemos utilizar, podemos hacer lo incorrecto. Por ejemplo, ¿para qué vamos a utilizar cemento para apilar bloques si le podemos echar silicona con la que sellamos el baño? No se puede. Para los que han construido saben que se necesita cemento y se necesita cemento en buena cantidad. Para los que no conocen mucho dicen: sube la pared nomás, no hay problema. Pero aquí se enseña que las varillas metálicas, que las cabillas, que el fierro construcción debe tener distancia
debe tener, ¿cómo que se llama? Unos nervios que van por dentro, debe tener unas escalerillas entre los bloques, porque cuando viene el remesón, lo primero que va a buscar es agrietar las paredes. Entonces, suponga que usted tiene el fundamento que es Cristo y usted va a construir su fe, va a construir su ministerio, va a levantar esa vida en Dios. Yo creo que a usted le corresponde hacerla lo mejor posible desde el principio. Y si no sabe, tiene que preguntar. Porque si no, entonces va a construir con madera, que es válido, pero lo va a hacer mal. No va a saber cómo amarrar los muros, no va a saber cómo asegurar, no va a saber a qué distancia. Va a poner cualquier material y cuando vienen las embestidas, lo primero que sale es el techo volando porque usted lo amarró con pábilo. Y usted sabe que acá cuando sopla viento, los techos quieren salir volando. Entonces imagínese usted una casa construida en ignorancia, en desconocimiento. Imagínesela usted lo más sencilla posible. Gaby nunca ha construido, jamás ha construido. ¿Verdad que sí, Gaby? Nunca ha construido. ¿Quién más no ha construido? Mis hijos no han construido tampoco. Roxana no ha construido tampoco, ¿verdad que sí? Manuelito tampoco ha construido, nunca ha levantado un muro como tal, no sabe exactamente. Entonces, puede pasar que ellos quieran hacerlo solos, pero lo que más le conviene es preguntarle al que ya tiene conocimiento, al que ya sabe cómo hacerlo. Y construir con malos materiales o construir en desconocimiento es levantar una fe sobre nuestras emociones. Es que viene cualquier embestida y yo sentí a Dios hoy en la iglesia, pero en mi casa ya no lo siento, así que yo decido no ser cristiano. Yo me fui encendido porque el pastor Alejandro, el pastor Albert, el apóstol, el querubín, el que haya venido me oró y hoy me siento poderoso, pero llego a la casa y se me quitó el efecto. Y no, yo creo que es que yo no soy cristiano. Esa es una casa, una construcción construida, levantada sobre emociones nada más. Sobre emociones nada más. Y en la vida las emociones no son buenas. Y en la vida cristiana las emociones tampoco son buenas. Hoy día todos quieren ser apóstoles. Hoy todos quieren ser pastores, profetas, apóstoles. Pero ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? Fundar iglesias y arrancarse. Y los apóstoles eran perseguidos a muerte, apresados. Pablo, ¿de dónde escribió las cartas dándole ánimo a las iglesias? ¿De dónde? De la cárcel, no de la oficina cómoda. Y hoy los apóstoles, si no tienen camioneta, no son apóstoles. Hoy los apóstoles, si no tienen 25 escoltas presidenciales armados con toda la armadura de Dios y algunas municiones de guerra de aquí de la tierra, no son apóstoles. Los profetas, ¿qué tenían que hacer los profetas? Ir, decir el mensaje que Dios tenía que decir al pueblo, le gustase o no le gustase. ¿Y cómo vivía Jeremías? Llorando y llorando. Y cada que Dios le hablaba a Jeremías se ponía a llorar Jeremías, porque Jeremías ya sabía que le iba a decir algo al pueblo que él no quería decir y que lo iba a llevar a persecución, a cárcel, a martirios. ¿Sí me explico? Jesús vino a predicar, Jesús vino a anunciar que el reino de los cielos se había acercado a través de él. No lo decía directamente, pero Juan el Bautista también decía: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse. Y la gente decía: ¿y tú por qué me dices que yo tengo que arrepentirme? ¿Acaso tú eres más santo que yo? Y Jesús le decía: hipócrita, prole de víboras, generación, mejor dicho, le decía a todos los garabatos santos de esa época. Pero les decía: tienen que sepulcros blanqueados, ustedes están muy bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. ¿Por dentro están cómo? Están podridos. Y a la primera persecución, si Jesús hubiese sido emocionalista, le dice a Dios: ¿sabe qué? Yo me voy, me quisieron apedrear, me quisieron lanzar por un despeñadero, me quieren crucificar. No, va a ser cristiano así, yo no quiero. Los discípulos de Jesús tuvieron que sufrir persecución, sufrir cárcel, sufrir muerte por causa del evangelio. Una persona emocionalista no aguanta eso, no aguanta mediodía. Pablo fue apedreado y echado afuera de la ciudad queremita,
fue apedreado y fue echado afuera de la ciudad, creyendo la gente que había muerto. Y Pablo se dice por milagro de Dios que se levantó vivito y coleando. Hubiese sido yo, no vuelvo más nunca. Al otro día Pablo estaba predicando, porque Pablo no era un emocionalista, porque Pablo no había construido su fe bajo, ay sí, que me tienen que cuidar mucho, que el pastor no me saludó, yo me voy de la iglesia. No, porque él sabía que el fundamento era Cristo, y para construir una fe sobre Cristo que fuera inamovible, había que ser mero macho. Mero macho en lo espiritual. Y la historia cuenta la cantidad de mujeres que servían a Jesús. Las mujeres tenían mucha más valentía que algunos hombres para servir al Señor y para seguirle, aunque las mujeres son más emocionales. Pero cuando una mujer emocional se apasiona, está enamorada, está convencida de a quién le está sirviendo, no lo para ni lluvia, ni trueno, ni relámpago, ni nada, ni el marido hijo del chamuco, chupado del diablo, nada, no le para nada. No le para, aleluya. ¿Entiende? Porque no construyeron una fe emocional sobre el fundamento que es Cristo. Y esto de parte del apóstol Pablo nos dice: si cae tu fe, no es por el fundamento, es por lo que tú y yo estamos construyendo. Si el ánimo te gobierna, si el doble ánimo te gobierna, no es por la base que es Cristo donde estás parado, es porque no has sabido construir, es porque no te has sabido anclar a la base, al fundamento, es porque no entiendes qué debes hacer realmente para ser un cristiano. Así que en algunas ocasiones me ha pasado que me han pedido asesoría en la construcción. Oye, hermano, no, que hay que hacer esto. Un día una hermana me pidió el favor de que fuera a evaluar para hacerle un trabajo de un techo, para hacerle un techo falso de esta parte, un cielo raso, como se dice. Pero la casa se la habían construido de tal manera que ni las bases servían, ni el cielo servía, ni valía la pena hacerle la inversión que ella quería hacer para que quedase su casa parejita como ella quería. ¿Sabe qué el consejo le dio este que está aquí? Que no le gusta hacer las cosas malas en la construcción cuando le toca construir algo o hacer algunos detalles. Yo le dije: mire, hermana, yo con todo el amor del mundo le digo, le sale más conveniente derribar la media casa que tiene y volverla a hacer de nuevo. Porque el trabajo y el dinero que usted va a gastar en este tiempo y en este trabajo, en mí y en los materiales, a la larga le va a salir muy caro, porque en año y medio su casa va a necesitar remodelarse. Porque la base se está pudriendo por el agua, porque el cielo está desprolijo, porque las personas que lo hicieron se aprovecharon de ella, porque buscaron a alguien que no sabe construir, y ella que no sabe construir la dejó a conciencia del constructor. Ahora imagínese usted construyendo una fe en desconocimiento, no sirve de nada. Así que si usted ve que la cosa no está funcionando desde el principio, pregunte. Pero si yo, voy a decir, siendo como el apóstol Pablo, que no llego ni a los talones de un hombre de fe de este calibre, veo que usted está construyendo una fe sobre una base emocional, yo le puedo decir: hágame el favor, agarre el martillo, agarre el hacha, agarre la mandarria, agarre el chuzo y empiece a arrancar esos 4 palos que tiene parados, y vamos a empezar a hacer una edificación desde cero. Amén. Porque muchas personas han vivido una vida de fe inestable por construir mal su fe sobre falsos conceptos, sobre falsas bases, sobre falsas expectativas emocionales. Pablo no sentía el deseo de hacer ciertas cosas, pero le correspondía hacerlo. Pedro no sentía ciertos deseos de hacer ciertas cosas, pero les correspondía hacer. Elías, el profeta Elías, él le dice al Señor: quítame la vida, no quiero más, no quiero seguir más, no soporto ver
todo el desastre que hay, cómo la gente niega tu nombre, cómo se van en pos de otros dioses. Quítame la vida. Y se fue a echarse a morir. Y el Señor le mandó el ángel y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Come y bebe porque el largo camino te resta. Eso no habla de un cristiano emocional. Eso habla de un cristiano que ha sido estremecido, pero que necesita continuar la carrera de la fe hasta que el Señor se levanta y continúa con él, o hasta que termina la obra que le corresponde a él. Mi amado y mi amada hermana, al principio yo leí una escritura en Apocalipsis 2 donde dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no has desmayado, que has sufrido, ¿me entiendes? Que te has mantenido firme. Pero la escritura dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando hay amor en medio de la relación con Dios, no importa lo que suceda, nunca Dios va a pagar los platos rotos. Nunca Dios va a ser el que se desecha. Nunca Dios va a ser el motivo de apartarse. David falló. David pecó. Pero a David le ardía en el corazón el hecho de saber que fuera de Dios él no podía vivir. Que era terrible caer en manos del Dios vivo, pero que él prefería caer en manos de Dios y ser restaurado que caer en manos de sus enemigos. No quiere decir que construir una fe firme te va a hacer un no pecador o una persona que no falle. Esto te va a hacer avanzar en tus días más difíciles. Un cristiano con una fe firme, con una construcción firme de su fe, va a recibir pruebas sí o sí. Pero las pruebas las va a resistir. Amén. Porque las pruebas van a venir sí o sí, mis queridos hermanos. Oye, pero ¿por qué será que me están pasando estas cosas? ¿Será que en verdad yo no soy cristiano? No, todos somos probados todos los días. Todos somos remecidos todos los días. Todos sufrimos penalidades todos los días. Todos lloramos todos los días. Todos, por lo menos una o dos veces en la semana o en el mes, decimos: Señor, ¿será que yo realmente sirvo para servirte? Aleluya. ¿Será que yo realmente soy cristiano o estoy jugando a ser cristiano? No, lo que necesitas es nacer de nuevo. Lo que necesitas es establecer en tu mente el hecho de que no todo el tiempo vas a estar en la gloria, porque somos humanos. Y el asunto es que algunos queremos estar transfigurados todo el tiempo como Jesús, ¿verdad? Queremos que nuestro rostro sea resplandeciente. Queremos que nuestro rostro y todo nuestro ser esté así, ¿verdad? Resplandeciente, hermoso, espectacular, que nada nos pase. Pero estamos en este mundo. Y el Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo van a ser probados. Y la carta a los Corintios te está diciendo que lo que tú construyes sobre Cristo, que es tu base, va a ser puesto a prueba. Amén. Así que va a quedar puesto a prueba qué has construido cuando venga la prueba en cada uno de tus días. A veces vemos que todavía nos falta terminar de construir. A veces vemos que un muro nos quedó medio flojo. A veces vemos que el techo quiso volarse con el vientecito. A veces vemos que nos está entrando aire por donde no debe. A veces vemos que nos entra agua y que hay fisuras en nuestra construcción de fe sobre la base que es Cristo. Pero Cristo nos está diciendo a través de esta palabra que debemos ver cómo sobreedificamos. Y a veces es mejor, como le decía al principio el caso de la hermana, a veces es mejor echar abajo un proyecto y hacerlo nuevo que continuar construyendo mal. ¿Sí o no? A veces es mejor echar abajo un proyecto y comenzarlo desde cero que seguir construyendo mal y seguir queriendo tapar con parches. Y aquí no quiero extenderme mucho más, pero sí le voy a poner un ejemplo acá en Chile con respecto a su fe. Cuando yo llegué aquí a Chile, a mí me asombró la cantidad de edificios de 24, de 30 pisos que hay aquí, por lo menos aquí en Viña. No sé si en Santiago hay más altos. No sé si hay más altos que 30, 32 pisos. Pero cada edificio de esos
en algunos casos tienen 2, 3 o 4 subniveles, ¿sí? Subterráneos para estacionamientos. Lo que quiere decir que el edificio no comienza en el primer piso, está más profundo. Y los edificios que están en Concón no solo tienen la altura, los que están en la costa no solo tienen la altura del edificio, sino que tienen la altura de las dunas que van hacia abajo. Y yo decía, ¿cómo se construye un edificio tan alto en una tierra tan sísmica? ¿Cómo se construye un edificio tan alto en una tierra que ha tenido terremotos récord? Que ha marcado récord, ¿verdad mi hermano? Récord. Dicen que el terremoto más fuerte, algunos dicen que fueron 9 y tanto, pero es que no había cómo medir la magnitud de ahí para arriba en ese tiempo. Y algunos especialistas dicen que ese terremoto pudo haber llegado a pasar en alguna ocasión casi los 10. Si a usted se le mueve el piso con 5, si usted se despierta a orar a las 3 de la mañana cuando un 5.6 le sacude la casa, imagínese usted lo que será enfrentar un terremoto de 9, 9.5, 8.5. México no hace mucho, hablaré no sé como 2, 3 años, sufrió un terremoto de 5 y algo, creo que fue, casi no llegó a los 6. Y se vino abajo un montón de edificios. ¿Por qué? Porque construyeron, pero los edificios no estaban en capacidad de soportar movimientos sísmicos. Pero cuando aquí en Chile tiembla 5, 5.6, 6 punto algo, uno dice, ¿6 punto algo? Y fue un temblorcito. Yo he visto de primera mano los edificios hacer así. ¿Quién los ha visto? ¿Quién ha estado en un edificio en una parte alta cuando tiembla? ¿Cómo se siente el edificio? Ok, perfecto. Entonces, digamos que es una locura construir sobre Chile edificios eso, pero los arquitectos, los ingenieros y los constructores dijeron no es una locura, solo tenemos que estudiar cómo construir esos edificios sobre una tierra que se mueve tanto y que después de un terremoto no se caiga. Aleluya. Y eso yo lo aprendí de primera mano estando en la construcción. Veía cómo metían en medio de algunos espacios entre los estacionamientos y entre los edificios, dejaban espacio de esto y metían anime, que llamamos nosotros, el Plumavit, metían paños de Plumavit. Yo decía, ¿para qué? Veía que en algunas partes en los edificios dejaban unas hendiduras que no tapaban, sino que las dejaban allí. Y algunas las tapaban con las cornicitas. Ah, ya, perfecto. Y yo decía, pero ¿por qué tan feo eso? No es feo, es un detalle, pero no es el detalle, es para qué funciona. Es para qué funciona. Veía algunos otros detalles y vi cómo armaron como un rompecabezas un estacionamiento de 5 niveles. Literalmente estaban jugando al Lego con las grúas y lo armaban. Y eso tiene una función, que cuando vengan los remecimientos en la tierra, ese estacionamiento, por ejemplo, haga esto y se mueva conforme al movimiento de la tierra y no se quiebre, sino que sea flexible. Y los paños de Plumavit que meten entre eso, se puede descascarar un poco la pintura, se puede todo esto, pero lo que hace es evitar que choquen las estructuras, y las dilataciones en las paredes sirven para que la vulcanita, ¿sí? El material que se pone en las paredes, se mueva y tenga dilatación y tenga la oportunidad de moverse sin quebrar el resto de la estructura o sufrir lo mínimo en daños. Y eso me enseñó a mí algo muy tremendo en la fe. Nosotros tenemos que ser tan flexibles en la fe, no para el pecado, escuche bien, ni para la carne. Tenemos que construir una fe de tal manera que cuando venga el viento, nos pase el viento por encima y no arranque el techo. Tenemos que construir una fe tan firme que cuando se mueva tu construcción por causa de la prueba, de la embestida que quiere venir a ti, pueda moverte, pueda sacudirte, pueda estremecerte y tal vez te haga alguna fisurita, pero que sea algo que no es grave, sino que realmente tú te mantengas firme después de la prueba. ¡Aleluya!
Señor, pero yo no quiero ser probado porque tú estás conmigo y como tú estás conmigo nada me va a pasar. ¿Qué dice Efesios 6? ¿Qué dice Efesios 6? ¿Qué dice Efesios 6 rápidamente allí? Con respecto a la armadura de Dios. Vamos a buscar rápidamente Efesios 6, verso 13 en adelante, sí, por favor. Hay un texto en específico que quiero. Efesios 6, 13. Sí, Efesios 6, 13, perfecto. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, le está diciendo de parte de Dios, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, ¿verdad? Hablándole a un guerrero. Pero mire esto, para que puedan resistir en el día malo. Lo que quiere decir que a un cristiano también le va a venir el día malo y le va a venir el día de la prueba. ¿O no somos probados todos los días? Levante la mano el que no es probado todos los días. ¿Tú no eres probada? Eres probada. Todos los días somos probados por el vecino, por el migrero, por el colectivero, por el idóneo. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que puedan resistir ¿qué? El día malo y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Estar firmes. Amén. Ay, Señor, que me pasan tantas cosas. El pastor me miró feo. Es horrible, Señor. Me sentí atropellado. Cosas de niños. Pero cuando tenemos una fe firme, construida sobre la base que es Cristo, entonces pueden venir los vientos, puede venir el agua, puede venir cualquier cosa a embestirte y tú te vas a mantener firme. La próxima vez que tú ores con respecto a tu fe, dile: Señor, hazme tan firme como un edificio de Chile. Que cuando venga un terremoto, yo me mueva y me sacuda como bailando la lambada, pero acabando el terremoto y la prueba, yo pueda estar ¿cómo? Firme. Pero acabando la prueba y el terremoto, yo pueda estar ¿cómo? Firme. Firme. Yo a veces me pregunto cómo es que nosotros vamos a ser salvos sin el carácter de Pablo, sin el temple de Pablo, sin la perseverancia de Pedro a pesar de cómo era. Por la pura gracia, por la pura gracia. Pero a nosotros nos corresponde entender que vamos a ser probados. Y como somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, entonces tenemos una doble tarea, porque nos toca embellecernos. Y en esta parte hay dos tareas, mis hermanos. Necesitamos construirnos sólidamente en la fe y necesitamos hermosearnos de tal manera que el Espíritu Santo realmente quiera habitar. Amén. El Señor, perdón, el pastor Alejandro hablaba el otro día de la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, sus manifestaciones, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo nos bautiza, pero las manifestaciones, la unción, son también, digamos, un tema aislado, junto pero aislado, no son lo mismo. Y si nosotros queremos que el Espíritu venga a reposar sobre nosotros, su poder venga a manifestarse, entonces nos corresponde ¿cómo? Hermosearnos. Nos corresponde hacer una tarea que parece imposible, mis hermanos. Nos corresponde hacer una tarea que parece imposible en la fe. Pero si no fue imposible para el pueblo chileno construir edificios de 30 pisos que no se caen en los terremotos, entonces tampoco es imposible construir una vida de fe que pueda sostenerse pese a las circunstancias y a las pruebas. Lo primero que te va a investir son tus emociones, mis hermanos. La primera embestida no viene de afuera. La primera embestida contra tu fe es emocional.